Hola chicos, ¿qué tal? Espero que os vaya todo muy bien. Me vuelvo a presentar para los que no me conozcáis. Me llamo Emilio García Mouronte, soy uno de los profes de Dermadamir. Y bueno, durante los próximos minutos vamos a explicar los puntos más importantes que tenéis que saber para la fase de contacto del tema 8 de neoplasias cutáneas. Entonces, este es un tema importante y sobre todo para simplificarlo, lo que vamos a hacer es que en la primera vuelta nos vamos a centrar en la clínica de las lesiones y luego en consolidación 1 le vamos a dar más importancia al tratamiento de los cánceres, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la clínica, vamos a ir de lo más bueno a lo más malo. Entonces, el tipo de tumor más frecuente a nivel de la piel, tanto benigno como maligno, es esta cosa tan apetitosa que se llama queratosis seborreica. Las queratosis seborreicas son muy frecuentes, tanto que tienen una prevalencia universal en caucásicos a partir de los 40 años. En este caso, ¿cómo lo vemos? Pues se trata de una pápula, a veces pueden ser grandes, incluso pueden ser una placa, que se caracteriza por presentar una coloración marronácea. Se suele decir que al tacto tiene como una consistencia untuosa para el MIR. Esto verdaderamente no es tan cierto en la vida real porque suelen tener hiperkeratosis y suelen ser ásperas, pero bueno, para el MIR es cierto que es untuosa. Después se caracteriza por presentar unos bordes comidos que se conocen como apelullados y luego además da la sensación de que se ha pegado como un pegote, ¿vale? Es decir, como si alguien le hubiera pegado un chicle al paciente. Pueden adoptar diferentes colores, a veces se ennegrecen, pueden crecer, se puede caer, volver a salir, la aparición es universal y el tratamiento jamás caerá en el MIR porque esto es algo estético y el tratamiento de la patología estética no está cubierto por el Sistema Nacional de Salud y por lo tanto el MIR jamás se va a preguntar. Entonces, ya después de las lesiones benignas pasaríamos a las premalignas. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la lesión premaligna a nivel de la mucosa de la cavidad oral. En el MIR 2010 nos preguntaron un concepto absolutamente clásico de la medicina que debe tener más de 100 años de descripción, en el cual se habla de una placa de aproximadamente de 3 centímetros de diámetro, blanquecina que no se desprende. Esto automáticamente en el MIR es patognomónico de leucoplasia, ¿vale? Ya sabéis que la leucoplasia pues, puede ser una forma premaligna de carcinoma epidermoide. A diferencia de lo que sucede con el muguet de la candidiasis oral, que es desprendible. Y cuando yo desprendo una placa de muguet, lo que dejaré por debajo será una erosión, ¿vale? Que puede sangrar un poquito o no. Ya veis que esto no tiene nada que ver además hasta clínicamente, porque esto da como un aspecto de yogur, mientras que lo otro no. Luego después pasaríamos a hablar de las lesiones premalignas a nivel de la piel, como tal. Y dentro de ellas, la más importante serían las queratosis actínicas. Las queratosis actínicas se tratan de las formas precursoras de carcinoma epidermoide, ¿vale? Hay algunas que pueden evolucionar a carcinoma epidermoide y otras que generalmente se suelen quedar como están. ¿Cómo veo yo la queratosis actínica? Pues esta es una buena pregunta, porque en estados iniciales las queratosis actínicas cuestan verlas, ¿vale? Se ve un poquito de eritema o tal. Sobre todo lo que es mejor para verlas es tocarlas y tienen algo muy típico, áspero. De hecho, hay una descripción que en el MIR solo se utiliza para esto, tanto que lo tenéis que saber, ¿vale? Porque si os ponen esta palabra, automáticamente va a ser una queratosis actínica, que se llama papel de lija. ¿Por qué aparecen? Por fotoexposición crónica de baja mediana intensidad, es decir, por el sol que nos da a lo largo de toda la vida. Pues por ejemplo, yo si soy agricultor, pues evidentemente tendré mayor exposición a radiación ultravioleta durante toda mi vida y pues llegará un momento en el que estaré lleno de queratosis actínicas. ¿Cómo lo veré clínicamente? Pues es que cuesta verlo en las fotos, ¿vale? Porque veis que, bueno, pues sí que tiene costras aquí, un poquito de eritema, tal. ¿Cuál es la conclusión práctica? Que en el MIR, como es difícil de ver en la foto y la calidad de las imágenes es francamente mala, me extrañaría que alguien se vaya a jugar poniendo fotos de queratosis actínicas, y si lo ponen será algo muy claro. ¿Cuál era la pregunta que nos ponían? Bueno, pues son lesiones anodinas que se desarrollan por el envejecimiento de los queratinocitos. No son anodinas, ¿vale? Porque son lesiones premalignas. En evolución natural hay un pequeño porcentaje que pueden acabar haciendo un carcinoma epidermoide. Después son displasias epidérmicas incipientes que pueden, ya sabéis, pueden, MIR, el valor del puede, eso es que es verdadero, evolucionar a un carcinoma espinocelular invasor. Pues es cierto, ¿vale? Esa es la opción correcta. Después nos ponen equivalentes a las pecas o a los léntigos solares. No, ¿vale? Porque un léntigo solar es algo benigno. Más frecuentes en la espalda de los hombres de edad avanzada. Hombre, a no ser que seas nudista o que estés albañil y que no enseñar abdominales durante toda tu vida, pues hombre, normalmente no se va desnudo por la calle, en la espalda no aparece. Lesiones que se parecen mucho a melanomas.
no se parece esto absolutamente a un melanoma, no hemos visto ningún color marrón o negro fuera. Cuando las queratosis actínicas afectan a los labios, se denominan queilitis actínica. A veces las queratosis actínicas también pueden aparecer en el dorso de las manos, ¿vale? Que también son zonas que reciben una fotoexposición crónica mantenida. Tratamiento. ¿Podría caer en el MIR? Pues bueno, como es tan individualizable el de las queratosis actínicas, me extrañaría que os pusieran un caso clínico en el que tuvierais que elegir el mejor tratamiento. Básicamente, a lo mejor os pondrían, ¿cuál de las siguientes opciones no está indicada para el tratamiento de las queratosis actínicas? Y sería elegir las falsas. Esto es muy sencillo. Si tiene pocas lesiones, lo que voy a hacer es un tratamiento que las destruya, ¿vale? Que fundamentalmente, ¿qué va a ser? Crioterapia. ¿Le puedo hacer curetaje? Pues sí. ¿Le puedo hacer electrocoagulación, ablación con láser? Pues claro que sí, pero vamos, esto ya entra en función de lo que cada uno le quiera ofrecer a su paciente. Si tiene mucho número de lesiones, pues hombre, sí, le puedo congelar toda la cabeza, le puedo quemar toda la cara con láser, pero hombre, ya es que evidentemente el paciente no va a tolerar esto. Entonces ya tendré que plantear un tratamiento de campo de cancerización. Hay muchas opciones disponibles, lo único que quiero que sepáis, ¿vale? Son dos, porque sí que tienen peculiaridades. Primero, el 5-fluorouracilo en crema, es decir, una quimioterapia tópica, es el tratamiento más eficaz, ¿vale? Ojo, porque no quiere decir que sea el tratamiento de elección, porque el problema es que produce mucha irritación, y hay gente con mucho daño actínico que no lo tolera, ¿vale? Deja de ponérselo porque le produce muchas costras. Y luego, un fármaco que fue recientemente aprobado, que se llama tirbanibulina, ¿vale? La tirbanibulina básicamente es un fármaco que inhibe la polimerización de microtúbulos en los queratinocitos de las queratosis actínicas, ¿vale? Simplemente como último fármaco recientemente aprobado. Bien, luego después pasaríamos a hablar de una lesión premaligna que a mí me gusta mucho, que es muy curiosa su historia, que se llama queratoacantoma, ¿vale? El queratoacantoma es otro de los grandes misterios de la dermatología. ¿Por qué? Porque los autores no se ponen de acuerdo a la hora de catalogarlo. Hay algunos que dicen que es una lesión benigna, otros que dicen que es una lesión maligna y otros que es una lesión premaligna. Verdaderamente, a efectos prácticos, se trata de un carcinoma epidermoide muy bien diferenciado, ¿vale? Y para que nos acordemos de la clínica, lo vamos a comparar como un volcán. Al igual que el volcán de La Palma, pues apareció de la noche a la mañana, empezó a erupcionar. Pues esto pasa lo mismo con el queratoacantoma. El queratoacantoma es un tumor que suele aparecer en zonas fotoexpuestas y que tiene un rápido crecimiento. Por eso la gente se asusta mucho, porque de repente ve que en cuestión de pocos días se le va duplicando eso y le va apareciendo un auténtico alien. Igual que los volcanes, pues generan queratina, en este caso el queratoacantoma, y entonces tienen un tapón a nivel central, que ¿cuál es el problema? Pues como muchos volcanes, al final se acaban apagando. Entonces, se le cae el tapón de queratina y le deja una depresión crateriforme. Y al final los volcanes, si están activos, con el paso del tiempo acaban desapareciendo. En este caso, mucho antes. El queratoacantoma es una lesión que suele tener bastante tendencia a la regresión espontánea, ¿vale? Ahora está, a nivel de una implicación práctica, ¿se deja? Pues no, ¿vale? Porque nunca puedes poner la mano en el fuego de que no vaya a ser un carcinoma epidermoide que no esté tan bien diferenciado. Entonces al final siempre se lo acabas quitando, ¿vale? Pero bueno, aquí lo veis, la lesión tan característica con los bordes y la depresión crateriforme con el tapón de queratina a nivel central, ¿vale? Luego después pasaríamos a hablar de las lesiones premalignas melanocíticas. Entonces fundamentalmente lo que tenemos que saber es que hay tres tipos, ¿vale? Primero tendríamos el nevus displásico. Definir lo que es un nevus displásico, verdaderamente nadie tampoco se pone de acuerdo, porque es como un concepto un poco vago entre un nevus melanocítico benigno y un melanoma. Es algo que no es ni una cosa ni la otra, ¿vale? Es un lunar un poco raro, es cierto que lo vemos y hombre, esto un lunar bueno no parece, pero tampoco yo pondría la mano en el fuego porque se tratará de un melanoma. El nevus displásico, pues bueno, generalmente hay pacientes que suelen tener muchos, que es lo que se conoce como el síndrome de nevus displásico. Hay algunos que tienen una displasia muy alta, otros una displasia muy baja, y bueno, pues eso de que maligniza melanoma, pues está un poco en discusión, ¿vale? Pero para el MIR sí que es cierto que lo podemos catalogar como una lesión premaligna. Luego después, esta sí, el nevus melanocítico congénito gigante. Gigante es cuando tiene un diámetro estimado mayor en la etapa adulta superior a los 20 centímetros, ¿vale? En este caso es un auténtico horror.
Los nevus melanocíticos congénitos gigantes sí que tienen un riesgo de malignización considerable. Los suelen hacer generalmente en la infancia o en los primeros años de la pubertad, y el problema es que es muy traidor. ¿Por qué? Porque los nevus melanocíticos congénitos gigantes, ya de base de manera fisiológica, ¿vale?, se meten muy profundos, ¿vale? Se meten por los anejos y llegan hasta la hipodermis e incluso pueden afectar hasta fascia o demás, ¿vale? Bueno, ya músculo no, pero que afecten toda la hipodermis sí. El problema del nevus melanocítico congénito es que la malignización se produce desde los estratos más profundos. Entonces, hasta que se producen cuando ya se producen manifestaciones a nivel superficial, ya ha pasado mucho tiempo, ¿vale? Por eso, por mucho seguimiento que se les ofrezca, pues digamos que no lo puedes diagnosticar muy precozmente. El hecho de quitar el nevus tampoco tiene demostrado que reduzca el riesgo de malignización, porque no aseguras una curación completa y bueno, pues es una patología desgraciadamente muy complicada, ¿vale? Y luego ya finalmente tendríamos el nevus azul celular. Esto es un nevus de melanocitos perezosos y puede malignizar, pero es muy raro que lo haga, ¿vale? Entonces el nevus azul celular, como ya dijimos en el tema 1, se trata, los melanocitos son células que derivan de la cresta neuroectodérmica. Durante el desarrollo embrionario, los melanocitos van migrando y van ocupando su posición correspondiente a nivel de la epidermis. Pues bien, estos son melanocitos que se fueron de marcha y se extraviaron y se quedaron a nivel de la dermis. Entonces se ve azul porque la melanina, por un efecto de refracción óptica, cuanto más superficial esté, más negra o marrón se ve, y cuanto más profunda esté, más azul se ve, ¿vale? Pero simplemente sería eso. Suele aparecer más a nivel de los glúteos y del dorso de las manos. Entonces, ¿cuál de las siguientes lesiones melanocíticas benignas muestra un mayor riesgo de degenerar en un melanoma maligno? Un nevus azul celular tiene riesgo, pero ya hemos dicho que no era muy alto. Un nevus melanocítico de palmas o plantas, por el hecho de estar ahí, no tiene por qué implicar que tenga mayor malignización. Un nevus melanocítico congénito gigante, hiperpigmentado, no, y el nevus Spitz no hace falta saberlo. ¿Por qué digo lo de hiperpigmentado? Porque la pigmentación de un melanoma, como ahora veremos en la regla ABCDE, se tiene que interpretar en función del fototipo del paciente y de cómo sean sus lunares, el resto de los lunares, que es lo que se conoce como el signo de la caperucita roja. Por ejemplo, yo, que tengo la piel clara, si de repente me aparece un lunar que es negro como el carbón, pues evidentemente me asustaré y pensaré que se trata de un melanoma. En tanto que si yo, pues por ejemplo, fuera muy moreno y me aparece un lunar muy pigmentado y el resto de mis lunares son pigmentados, pues eso no quiere decir que vaya a tener más probabilidad de ser malo o no. Es decir, la pigmentación interpretada en función del resto de los lunares, lo que me indica es la probabilidad pretest de que ese nevus sea maligno, pero no de que vaya a tener más riesgo de malignizar, porque ya es maligno per se, ¿lo entendéis? ¿Vale? Es decir, si yo tengo un nevus melanocítico adquirido normal, por el hecho de que sea más o menos marrón, no quiere decir que vaya a tener mayor riesgo de malignizar, ¿vale? Simplemente refleja la cantidad de melanina. Pero si yo tengo un melanoma, ¿vale?, pues es más probable que se me manifieste en mi cuerpo como un lunar muy pigmentado que se diferencia mucho del resto, ¿vale? Esa es la principal diferencia. Luego después tendríamos las lesiones malignas. Entonces vamos a empezar hablando de los carcinomas queratinocíticos, que serían el vasocelular y el epidermoide, la clínica, que es muy fácil de entender, y luego pasaríamos a hablar de la clínica del melanoma. Entonces, el carcinoma vasocelular es la neoplasia maligna más frecuente. Tanto que es frecuente que es la neoplasia maligna más frecuente del cuerpo en su conjunto. El 30% de los caucásicos tendremos algún carcinoma vasocelular en algún momento de nuestra vida, ¿vale? El carcinoma vasocelular aparece como consecuencia de fotoexposición intermitente de alta intensidad, ¿vale? Es decir, sería similar a la que nos produce el melanoma, las quemaduras por ir a la playa, ¿vale? En este caso son células que derivan, malignas que derivan de las unidades foliculares, se piensa. Y esto de que se localiza sobre piel sana, vamos a ver, asienta sobre piel generalmente que suele tener mutaciones, ¿vale?, por daño actínico crónico, pero no asienta sobre una lesión premaligna como tal, ¿vale? Y no afecta a las mucosas. ¿Por qué? Porque yo no tengo pelo en la boca, entonces pues evidentemente no puede afectar a nivel de la cavidad oral. ¿Cómo lo voy a ver? Este es el concepto clásico mírico. Esto sí o sí lo tenéis que saber, y como no lo sepáis, lo pregunten en el MIR y lo falléis, que sepáis que voy a ir a vuestra casa y voy a ir con un látigo a mataros, ¿vale? ¿Qué es? Pápula perlada con telangiectasias, ¿vale? Esto es patognomónico en el MIR. Luego hay algunas variantes clínicas que tampoco hace falta saberse, ¿vale? Y suele tener buen pronóstico, porque si es tan frecuente,
cabría esperar que todo el mundo, vamos, si fuera tan malo, pues es que cabría esperar que saliera a la calle y viera a la gente muriéndose de carcinoma vasocelular en la acera. Pues eso afortunadamente no es así, ¿vale? Rarísimo que metastatice. Y luego después tendríamos el carcinoma epidermoide. En este caso ya es un carcinoma que aparece como el caso de las queratosis actínicas, ¿vale? Sobre lesiones premalignas o enfermedad de Bowen. Y aparece, por tanto, por fotoexposición crónica de baja o mediana intensidad. No es el que me sale por irme a la playa, sino pues el de trabajar de albañil y de que me esté dando o de agricultor y que me esté dando el sol todo el día. En este caso, ¿puede afectar a mucosas? Claro, pensad en otorrino, los cánceres de cabeza-cuello, son todos carcinomas epidermoides, ¿vale? Pues al final puede afectar a cualquier epitelio. ¿Cómo lo voy a ver? Tampoco hace falta ser un hacha. El aspecto sí que es cierto que es más inespecífico que el vasocelular, pero se puede razonar fácilmente. Primero, va a ser una placa costrosa que sangra. ¿Por qué? Porque como va a ser un tumor, va a tener una neoangiogénesis, es decir, va a tener muy estimulada la formación de vasos. Y por lo tanto, al mínimo roce que se genere, pues me producirá una erosión y como está muy vascularizado, me sangrará. Y luego aparte, va a tener costras porque como es epidermoide, si tiene un grado de diferenciación suficiente, generará algo de queratina anómala, ¿vale? Por eso veré las costras. A ver, tiene algo de peor pronóstico. Es cierto que sí que puede metastatizar y producir adenopatías y metástasis viscerales, pero esto solo ocurre en el 5% de los casos, pero ya no es tan anodino como un carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular lo vemos aquí, la morfología característica, el hecho de que se trate de una pápula perlada, este brillo, ¿vale? Perlado, y las telangiectasias que se ven en la superficie, que es muy característico. En este caso fue una pregunta muy bonita del MIR, porque el problema del carcinoma vasocelular es que no te mata, pero eso tiene una contrapartida, y es que puede crecer durante años alcanzando grandes tamaños. Entonces, si tenemos un defecto cognitivo o una alteración psiquiátrica, el problema del carcinoma vasocelular es que nos puede acabar haciendo auténticos horrores, ¿vale? Horrores de placas ulceradas de varios centímetros, que es lo que se conoce como ulcus rodens, si la destrucción es más a nivel superficial, y ulcus terebrans, si la destrucción es más a nivel profundo, ¿vale? Que alcance mucha profundidad. Bueno, esto es una tontería, no hace falta sabérselo. Lo importante para identificarlo a nivel clínico es que se tratan de úlceras con bordes enrollados, ¿vale? Parece que están enrollados y conservan las características del carcinoma vasocelular, es decir, tienen un brillo perlado y presentan telangiectasias. Luego, no hay que ser muy listo. El bermellón del labio, para que lo sepáis, ¿vale? Porque yo no lo sabía hasta empezar la especialidad, es una mucosa. Tumor que aparece en mucosa no puede ser un vasocelular epidermoide. Y luego aquí veríamos el aspecto clínico característico del carcinoma epidermoide, ¿vale? Es decir, pues bueno, es un poquito eritematoso porque tiene más vasos, veis que ha sangrado, tiene restos hemáticos y luego presentaría costras amarillentas de queratina en su porción más superficial. Entonces aquí nos ponía el caso de una señora diabética con una úlcera maleolar de 10 años de evolución, 10 años, algo crónico, ha requerido curas, tal. Y uno de los bordes se empieza a melonar. Conclusión, toda úlcera que no cura, tomar biopsia para ver que no sea un tumor, ¿vale? Eso es un axioma que tenéis que cumplir siempre, ¿vale? Y que se va a preguntar en el MIR. Además, mamelonado, eso suena a crecimiento tumoral y que evidentemente no pinta bien. Y luego después pasaríamos a hablar del melanoma. Bueno, el melanoma en el MIR, porque en la vida real esto no es tan así, se establece por el diagnóstico ABCDE, ¿vale? Es decir, es una proliferación maligna por melanocitos, y esta ya sí que es bastante peligrosa, ¿vale? Que sepáis que se trata del tumor con mayor, podríamos decir, con mayor malignidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque si veis los TNMs del resto de tumores se establecen en función de, la T se establece en función de centímetros. Para que os hagáis una idea del melanoma, se establece en función de milímetros de Breslow, ¿vale? Entonces, A de asimetría. Esto quiere decir que es una lesión asimétrica, no hay que ser muy listo. Toda lesión maligna pierde esa armonía característica de las lesiones benignas y empieza a crecer cada lado por su cuenta. Tiene bordes irregulares, un color heterogéneo, ¿vale? El hecho de que tenga ya más de 3 colores, 2 o más tonos, pero sobre todo más de 3 colores, ya hay que empezar a preocuparse. Diámetro mayor de 6 milímetros, es decir, sean grandes, pero sobre todo el ítem más importante que nos tiene que hacer sospechar la existencia de un melanoma es que un paciente refiera la E, es decir, una evolución, un cambio reciente.
En función, pues claro, el diagnóstico de los nevus melanocíticos pues tampoco es tan fácil a nivel clínico, entonces por eso surgió la dermatoscopia, que se trata de una lupa con luz polarizada que tiene un sistema óptico que nos permite ver las capas más profundas de la piel. Entonces, ¿va a caer la dermatoscopia de los melanomas? Pues evidentemente no, pero en el caso de que cayera es lo mismo que la clínica, simplemente hay que ver cosas asimétricas o que suenan mal. Atípico, pues evidentemente eso va a ser raro. Cosas irregulares. Velo azul blanquecino, que esto suena fatal. Vascularización irregular, ¿vale? ¿Solo hay una clase de melanoma? Pues no, hay hasta 4 fenotipos clínicos diferentes de melanoma. ¿Esto es importante saberlo a nivel del MIR? Sí, en la vida real, el aspecto práctico, tampoco tanto, pero vamos a irlo viendo. Primero tendríamos el léntigo maligno. Entonces, el léntigo maligno se trata de un melanoma bastante curioso porque se produce como consecuencia de una fotoexposición crónica de baja mediana intensidad, es decir, la misma que nos produce el carcinoma epidermoide o las queratosis actínicas. Por lo tanto, no es la intermitente de alta intensidad que nos produce los melanomas clásicos, sino, pues, por ejemplo, la señora que vive en un pueblo, yo que sé, de la Alcarria, la está dando el sol toda su vida y evidentemente le aparece la lesión. Por eso, como es una fotoexposición crónica, requiere mucho tiempo de exposición y suele aparecer más frecuentemente en ancianos. La aparición clínica característica suele ser una mácula o mancha de evolución crónica con un crecimiento lento que le va como reptando. ¿Por qué? Le repta porque hay zonas en las que va creciendo y otras en las que va regresando. El aspecto es heterocromo. ¿Qué característica tiene el léntigo maligno a nivel de la anatomía patológica? A nivel de la anatomía patológica es importante tener en cuenta que si esto es la epidermis y lo de abajo es la dermis, se trata de un melanoma in situ, es decir, el crecimiento de los melanocitos y la diseminación se produce siempre a lo largo de la epidermis, en una fase de crecimiento radial. Como la epidermis no tiene vascularización ni drenaje linfático como tal, no metastatiza a distancia. Ojo, porque al final deja de evolucionar durante muchísimos años, pues ya sí que puede adquirirlo alguno. Entonces ya, cuando adquiere la fase de crecimiento vertical, pasa a llamarse léntigo maligno melanoma, ¿vale? Se le añade el melanoma. Si no tiene fase de crecimiento vertical, solo es léntigo maligno. ¿Cómo sé yo que un paciente clínicamente ha pasado una fase de léntigo maligno melanoma? Porque empieza a tener una lesión palpable. Como es en epidermis, es mácula mancha. Si ya empieza a tener alguna pápula o placa o nódulo, ya hay que empezar a mosquearse. Bien. Luego después tendríamos el melanoma de extensión superficial, que este sería uno de los dos grandes grupos de melanomas que siempre nos vendría a la cabeza. El melanoma de extensión superficial es el más frecuente, ¿vale? Y es más frecuente en mujeres. Es el típico que aparece como fotoexposición periódica de alta intensidad, ¿vale? Es decir, el que por irnos a la playa a Torrevieja nos da una quemadura. Y luego lo típico es que el 80% de estos melanomas sean de novo, es decir, que no aparezcan sobre un lunar previo, sino malos directamente, ¿vale? A nivel de los hombres suele aparecer más frecuentemente en la espalda, mientras que en el caso de las mujeres lo más típico es que lo haga a nivel de los miembros inferiores. El melanoma de extensión superficial, por lo que se caracteriza, es por tener una fase de crecimiento horizontal, es decir, restringida a la epidermis, pero a diferencia del léntigo maligno, sí que en poco tiempo ya puede adquirir la fase de crecimiento vertical. Y la fase de crecimiento vertical es importante porque ya entra en una capa que tiene drenaje linfático y vascular y por lo tanto hay riesgo de constitución de adenopatías linfáticas y de metástasis viscerales. En el caso del melanoma nodular, lo que sucede es que se trata de un melanoma de mucho peor pronóstico, porque en este caso el tumor directamente desde el principio adquiere la fase de crecimiento vertical y por lo tanto a menor tiempo de evolución alcanza una mayor profundidad. Tiene rápido crecimiento, por eso tiene peor pronóstico y es más típico de hombres. Si yo os hiciera la pregunta de ¿cuál es el melanoma más frecuente en el varón? ¿El melanoma de extensión superficial o el melanoma nodular? Es el melanoma de extensión superficial, porque al final el número total de casos de melanoma de extensión superficial en hombres es mucho mayor que el número total de casos de melanoma nodular en hombres, ¿vale? Pero si solo cogiera los casos en la población de melanoma nodular, encontraría más hombres que mujeres, y este suele aparecer más frecuentemente, como en los hombres, a nivel de la espalda.
Y luego ya tendríamos el melanoma lentiginoso acral. Este es muy curioso porque es la única variante de melanoma que no guarda relación con la fotoexposición y de hecho se piensa que aparece precipitado por traumatismos crónicos, ¿vale? Por eso es más frecuente que aparezca en razas no caucásicas, como serían asiáticos o a lo mejor pues, en pacientes pues, afroamericanos o demás. Y suele aparecer en zonas acrales. Clínicamente, pues bueno, se remeda bastante un melanoma de extensión superficial, ¿vale? Respecto a las lesiones, pues de nuevo, una mancha heterocroma en la mejilla de una paciente anciana, pues un lentigo maligno. Esto evidentemente es que asusta solo de verlo, policromático, bordes irregulares, asimétricos, un melanoma de extensión superficial. Aquí vemos nodular, ¿vale? Nódulo, porque ya adquiere la fase de crecimiento vertical desde el principio, y esto que es horrible, en el talón de un paciente con fototipo alto, pues se trata de un melanoma lentiginoso acral. De tal manera que llegaríamos a la pregunta del millón. Es una pena porque esto ya se ha dejado de preguntar hace muchos años, pero sí que hubo una moda que siempre preguntaba que cuál era el factor pronóstico más importante en el melanoma en estadio localizado, y se trata del índice de Breslow, ¿vale? ¿Por qué? Porque el índice de Breslow, como luego veremos en consolidación 1, me determina el nivel de profundidad que alcanza el melanoma y por lo tanto la mayor o menor probabilidad de que se haya producido una diseminación linfática o vascular. Una vez ya explicada la clínica del melanoma, pasaremos a mencionar rápidamente la de otro tumor, que se trata de la micosis fungoide. Entonces, para que os pregunten una micosis fungoide, para que la acertéis en el MIR, os tienen que poner un caso clínico de libro, tanto con la clínica como la histología clásica. ¿Por qué? Porque es una gran simuladora. La micosis fungoide en los estadios iniciales se suele confundir con eczemas, ¿vale? Tanto es así que el retraso diagnóstico medio de la micosis fungoide es de 10 años. Entonces, si ya a los dermatólogos más expertos cuesta diagnosticar la micosis fungoide, a los patólogos más expertos también les cuesta ver la micosis fungoide en el microscopio, pues de exigiros eso en el MIR evidentemente no tiene ningún sentido. Entonces, esto es muy típico porque suelen ser pacientes, a nivel del caso clínico del libro, que tienen una serie de lesiones que progresan en los siguientes estadios. Primero tendrían lesiones no palpables, manchas, luego posteriormente se harían placas y finalmente se acabarían haciendo tumores. Cuanto más palpable sea una lesión, mayor infiltrado linfocitario tendrá, porque ya sabemos que la micosis fungoide es un linfoma cutáneo de células T. ¿En qué estadio será más fácil para el patólogo diagnosticar la micosis fungoide? Será en el estadio de placas, ¿vale? El estadio intermedio. ¿Por qué? Porque en el estadio de manchas hay tan pocos linfocitos que se le puede pasar por alto. Y en el estadio de tumor hay tantos linfocitos que no se ven signos específicos porque eso es como un mar de células atípicas, ¿vale? Entonces es muy típico de los estadios iniciales que las manchas aparezcan de forma cíclica. Y lo típico es que aparezcan en zonas no fotoexpuestas, ¿vale? Que sería especialmente la zona del bañador. O las axilas. Entonces nos ponían a un señor de mediana edad, la micosis fungoide es más frecuente en pacientes de mediana edad, 5 años, es decir, ya evolución crónica, le aparecen máculas eritematosas, ligera descamación y picor, placas infiltradas y lesiones tumorales. Pues esto del libro es una micosis fungoide. Y este sería el aspecto clínico de las lesiones de la micosis fungoide. ¿Veis? Que son inespecíficas, es decir, podría confundirse a lo mejor con una psoriasis un poco rara o incluso con un eczema, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que esta localización a nivel de las zonas del bañador es bastante sugerente, ¿vale? Luego ya, pues evidentemente empiezan a tener formas ya mucho más llamativas, en este caso tienen lo que se conocen como jagged borders, que son bordes identados, es decir, como bordes así como si tuvieran dientes, con proyecciones y demás, que es bastante sugerente de micosis fungoide, y luego ya se trataría del tumor. Y luego a veces lo que puede suceder con la micosis fungoide es que aparezca a lo bestia y ya con todo el linfoma pueda progresar a una leucemia. Y en este caso es lo que se conocería como el síndrome de Césare, ¿vale? En este caso cursa con una eritrodermia muy pruriginosa, con linfadenopatías y con células atípicas en sangre periférica. A efectos prácticos en el MIR se trataría como una micosis fungoide en estadios avanzados que ahora veremos en consolidación 1. Y ya finalmente tendríamos las mastocitosis. Bueno, simplemente es importante tener en cuenta a nivel de las mastocitosis que se tratan de proliferaciones clonales de mastocitos, ¿vale? Entonces, fundamentalmente tenemos que distinguir dos grandes tipos de mastocitosis, para simplificarlo fácilmente.
Primero tendríamos el mastocitoma, que sería cuando el paciente presentara 3 o menos lesiones limitadas a la piel, ¿vale? Y esto es típico de niños. Mientras que si tengo 4, estaríamos hablando de mastocitosis cutánea. Maculopapular, ¿vale? Y el pronóstico y el tipo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de los adultos, la gran mayoría serán una variante que se llama monomorfa, que ahora veremos, en el cual todas las lesiones son similares tanto en morfología y en tamaño, y la gran mayoría, prácticamente todos, tendrán afectación sistémica, es decir, habrá una proliferación de mastocitos a nivel de la médula ósea, del bazo, del hígado y de otros órganos. En el caso de los niños, el 60% aproximadamente será monomorfa, mientras que el 40% será polimorfa, es decir, puede haber lesiones de diferentes tipos y se pueden hacer ampollas. Bueno, esto es una tontería, ¿vale? Lo importante saber es que es muy raro que un niño desarrolle afectación sistémica, es decir, la mastocitosis generalmente está limitada exclusivamente a nivel de la piel y además, a diferencia del adulto, tiende a la regresión espontánea. En los niños todo se cura casi siempre. Y al igual que el mastocitoma, tiende a la regresión espontánea con el transcurso de los años. Las lesiones constituidas por mastocitos a nivel de la piel pueden ser difíciles de diagnosticar, porque al principio son pápulas y placas eritemato-edematosas, muy tontorronas, no descaman, y bueno, sí que es cierto que se pueden poner rojas y picar con el signo de Darier. Cuando ya se van haciendo más evolucionadas, sí que es cierto que adquieren un color marronáceo u ocre, ¿vale? Que esto también sí que es un poco ocre, ¿vale? Todas tienen el signo de Darier, es más típico del mastocitoma simplemente porque hay como más densidad de mastocitos por lesión. El caso del mastocitoma, el caso clínico en el MIR que nos preguntarían sería eso, 3 o menos lesiones limitadas a la piel, suelen tener este color marronáceo así, que se suele poner rojo, y lo típico que suelen describir los padres es que al niño le pica y le llora cuando se rasca. Luego aquí, posteriormente, nos ponían una variante bastante típica de la mastocitosis sistémica en adultos, que no suelen tener los niños, y es la tendencia a hacer shocks anafilácticos. El problema es que al final tienen tantísima carga mastocitaria que al final cualquier estímulo antigénico les puede acabar desencadenando la aparición de una anafilaxia, ¿vale? El tratamiento de las mastocitosis cutáneas per se es puramente sintomático. Si ya hay afectación sistémica y cumple una serie de criterios, pues ya sería un tratamiento ya más agresivo, pero en principio sería corticoides tópicos y antihistamínicos inhibidores de la degranulación. Y con esto ya habríamos terminado lo que debéis saber del tema 8 para contacto. Ánimo con lo que os queda del estudio.